Muy buenos días a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre los huesos del miembro inferior. El esqueleto del miembro inferior puede dividirse en dos componentes funcionales, la cintura pélvica y los huesos del miembro inferior libre. También vamos a tener a la cintura pélvica, que se encuentra formada por los huesos coxales que se articulan posteriormente con el sacro y anteriormente con la sínfisis del pubis para así formar a la pelvis ósea. La cintura pélvica une al miembro inferior libre del esqueleto axial con el sacro como parte común a ambas estructuras. La cintura pélvica también constituye el esqueleto de la parte inferior del tronco y sus funciones son las de protección, el sostén y actúan también sobre el abdomen. La pelvis y el perineo, así como son los miembros inferiores. También vamos a tener a los huesos de estos últimos que se encuentran contenidos y actúan específicamente por parte del miembro. Como verán, estos huesos del miembro inferior tienen un peso corporal que se transfiere desde la columna vertebral a través de las articulaciones sacroiliacas hacia la cintura pélvica y de esta a través de cada articulación coxal hacia el fémur, para así poder soportar mejor la postura erguida en la bipedestación y en los fémures. También se disponen oblicuamente en el inferior de los muslos, de modo que en la bipedestación las rodillas están adyacentes y se sitúan directamente por debajo del tronco, restituyendo al centro de gravedad hacia los ejes verticales de las piernas y los pies. Ahora pasaremos a hablar sobre el hueso coxal. El hueso coxal El hueso coxal es el hueso más grande y plano de la pelvis, que está formada por la fusión de tres huesos primarios. ¿Qué quiere decir los huesos primarios? El ilión, el isquion y el pubis. Este es el proceso que tiene lugar al final de la adolescencia. Cada uno de estos huesos se forma a partir de su propio centro primario de las osificaciones. Más tarde aparecen 5 centros secundarios de la osificación. Como verán, al nacer, los tres huesos primarios están unidos por el cartílago hialino. En los niños, la osificación es incompleta. En cambio, en la pubertad, los tres huesos están todavía separados por un cartílago trirradiado en forma de Y que se encuentra centrado y en el acetábulo, aunque las dos porciones de las ramas isquiopubanas se fusionan hacia los 9 años. Los huesos empiezan a fusionarse a los 15 a 17 años de edad. La función es completa entre los 20 y los 25 años. En los ancianos también pueden verse restos de las líneas de fusión de los huesos primarios, o no apreciarse rastro alguno, aunque la fusión de los componentes óseos es firme. En el adulto siguen utilizándose sus nombres para así poder describir las tres partes del hueso coxal. Como gran parte de la cara medial de los huesos coxales, pelvis ósea se relaciona principalmente con las estructuras y funciones pélvicas y perineales, o sus uniones con la columna vertebral. Ahora continuaremos con la parte del ilión. El ilión es una parte de mayor tamaño del hueso coxal que contribuye a la porción superior del acetábulo. El ilión consta de porciones gruesas, mediales, para así poder soportar el peso, y porciones postolaterales delgadas, con la forma del ala, que se denominan alas del ilión, y que se proporcionan superficialmente amplias para la inserción carnosa muscular. En el cuerpo del ilión se une el pubis y el isquion para así formar el acetábulo. Anteriormente presentan las espinas ilíacas post-antero superior y post-antero inferior, donde se insertan los ligamentos y tendones de los músculos del miembro inferior. A partir de la espina ilíaca antero-superior, estas se encuentran extendidas posteriormente al borde superior grueso y curvado a la ala del ilión. La cresta ilíaca, que termina en la espina ilíaca posterior-superior, la cresta actúa mayormente como un parachoques protector y es un punto importante de la inserción aponeurótica de los delgados músculos laminantes de la pared del abdomen, así como de la fascia profunda. Unos 5 centímetros o 6 centímetros por detrás
de la espina ilíaca anterosuperior. Esta también se encuentra con una prominencia en el labio externo de la cresta. El tubérculo ilíaco y la espina ilíaca posterior inferior señala el extremo superior de la incisura isquiática mayor. La cara lateral del ala del ilion presenta 3 líneas curvas, rugosas, que señalan las inserciones proximales de los 3 grandes músculos glúteos. Medialmente, cada una de las alas tiene una depresión grande y lisa denominada la fosa ilíaca. Lugar de la inserción proximal del músculo ilíaco, el hueso también forma la parte superior de esta fosa, ya que puede adelgazar y llegar a ser casi transparente, en especial en las mujeres que sufren la osteoporosis. Posteriormente, la cara medial del ilion tiene un área articular rugosa con forma de oreja denominada la cara auricular y una tuberosidad ilíaca. Esta es la más rugosa, superior a ella, para así formar la articulación sinovial y la sinesmóstica con las superficies recíprocas del sacro a nivel de las articulaciones sacroiliacas. A continuación hablaremos sobre el isquion. El isquion forma parte de postor inferior del hueso coxal. La porción superior del cuerpo del isquion, la parte superior del cuerpo del isquion se une al pubis y el ilion, formando así la cara posterior inferior del acetábulo. La rama del isquion se une a la rama inferior del pubis para así formar la rama isquiopubiana, que constituye el límite inferomedial del foramen obturado. El borde posterior del isquion forma el margen inferior de una profunda indentación denominada la incisura isquiática mayor. La espina isquiática, que es esta parte de aquí, la espina ciática grande y triangular del margen inferior de esta incisura, es un punto de inserción de ligamentos. Esta se encuentra clara demarcación, separa también la incisura isquiática mayor de una indentación más pequeña y redondeada de la superficie lisa y localizada más inferior, denominada la incisura isquiática menor. Como verán, estas incisuras actúan de modo tróclea o polea por un músculo que emerge en la pelvis ósea. La proyección ósea rugosa en la unión del extremo inferior del cuerpo del isquion y su rama es la gran tuberosidad isquiática. El peso del cuerpo descansa sobre esta tuberosidad cuando la persona está sentada y es el lugar de inserción tendinosa proximal de músculos de la región posterior inferior del muslo. Ahora hablaremos sobre el pubis. El pubis es la parte que forma la parte anteromedial del hueso coxal, contribuyendo a la parte anterior del acetábulo y proporcionando inserción proximal al músculo de la región medial del muslo. Esta se encuentra dividida en un cuerpo aplanado y de localización medial y en ramas superior e inferior. Estas proyectan lateral. Medialmente vamos a encontrar a la cara sínfisis del cuerpo del pubis, esta que se articula con la cara correspondiente del cuerpo de su homólogo contralateral a través de la sínfisis del pubis. En el borde anterosuperior de ambos cuerpos unidos y la sínfisis forman la cresta del pubis. Forma la cresta del pubis, donde se insertan los músculos abdominales. También vamos a encontrar los tubérculos del pubis. Estos son pequeñas proyecciones en los extremos laterales de esta cresta. Son importantes relieves óseos de las regiones inguinales. En el tubérculo se inserta la porción principal del ligamento inguinal y por lo tanto es un punto de inserción muscular indirecta. El borde posterior de la rama superior del pubis presenta un reborde elevado y agudo, el pecten del pubis, que forma parte de la abertura superior de la pelvis. Ahora continuaremos hablando sobre el foramen obturador. El foramen obturador es una gran abertura oval o irregularmente triangular en el hueso coxal que está limitada por el pubis, el isquion y sus ramas, salvo por una pequeña vía de paso para el nervio y los vasos obturadores. El foramen obturado está cerrado por una membrana delgada y resistente, la membrana obturatriz. La presencia del foramen minimiza la masa ósea,
mientras que se cierra por la membrana obturatriz, sigue proporcionando una amplia superficie a ambos lados para la inserción muscular. El acetábulo es la gran cavidad en forma de copa que se encuentra sobre la cara lateral del hueso coxal y que se articula con la cabeza del fémur para así formar la articulación coxal. Los tres huesos que forman el hueso coxal contribuyen a la formación del acetábulo. El borde inferior del acetábulo está incompleta en la incisura acetabular, que hace que la fosa parezca una copa que ha perdido un fragmento de su labio. La depresión rugosa en el suelo del acetábulo se extiende superiormente desde la incisura acetabular es la fosa acetabular. Ambas crean un déficit en la carilla semilunar del acetábulo, superficie articular que coge la cabeza del fémur. Ahora hablaremos sobre el fémur. El fémur es el hueso más largo y pesado del cuerpo y transmite el peso corporal desde el hueso coxal hacia la tibia cuando la persona está en bipedestación. Su longitud es una cuarta parte de la altura de la persona. Este consta de un cuerpo. Este fémur consta de un cuerpo, que quiere decir que tenemos a la diáfisis y a la epífisis proximal y distal. En el extremo proximal del fémur consta de una cabeza, un cuello, un trocánter mayor, un tubérculo cuadrado, un trocánter menor y acá está, y la fosa trocantérica. Esta parte redondeada es la cabeza del fémur. Presenta un cuello y dos trocánteres, mayor y menor. La redondeada es la cabeza del fémur. Esta constituye 2/3 de una esfera que está cubierta con el cartílago articular, excepto en una depresión o una fosita que se encuentra situada medialmente la fosita de la cabeza del fémur. En etapas iniciales de la vida, el ligamento da paso a una arteria que irriga la epífisis de la cabeza, y también vamos a tener al cuello. El cuello de la cabeza, el cuello del fémur es trapezoidal y el extremo estrecho sostiene a la cabeza y a la base más ancha que se continúa con el cuerpo. Tiene un diámetro promedio de aproximadamente 3/4 partes de la cabeza femoral. La parte proximal del fémur está doblada, como dirán, en forma de L, de modo que el eje de la cabeza y del cuello se proyecta superomedialmente en un ángulo oblicuo con respecto al cuerpo. Este obtuso ángulo de inclinación es máximo al nacer y disminuye gradualmente hasta ser de 115 grados a 140 grados en el adulto, como un promedio de 126 grados. Hablemos un poquito más sobre el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es menor en las mujeres debido al aumento de la amplitud entre los acetábulos. ¿Qué quiere decir con eso? Que la mayor oblicuidad del cuerpo del fémur. Permite una mayor movilidad del fémur en la articulación coxal, ya que se sitúa la cabeza y el cuello más perpendiculares al acetábulo en la posición neutra. Los abductores y los rotadores del muslo se insertan principalmente en el vértice del ángulo, de forma que traccionan una palanca que se dirige más lateral que verticalmente. Esto proporciona una mayor eficacia a los obturadores rotadores del muslo y permite que la masa considerable de los primeros se sitúe superiormente al fémur, en lugar de la parte lateral, dejando así la libre cara lateral del cuerpo del fémur para así proporcionar una mayor área. Luego también vamos a encontrar al trocánter mayor. El trocánter mayor, como verán aquí, es una masa ósea grande que se encuentra situado en la posición lateral que se proyecta superiormente y posteriormente, donde el cuello se une al cuerpo del fémur, proporcionando inserción y palanca a los aductores y rotadores del muslo. El lugar donde se unen el cuello y el cuerpo del fémur está indicado por la línea introcantera, una cresta rugosa, formándose así por la inserción
ni un potente ligamento, y esta línea mayormente discurre desde el trocánter mayor y se enrolla alrededor del trocánter menor para así poder continuar posterior inferiormente con una cresta menor definida, la línea espiral. Esta línea espiral, como verán acá, esta es la línea espiral. Esta es una cresta similar, pero la más lisa y más prominente, la cresta intertrocánteria. Hablaremos sobre la cresta intertrocánteria. Este une a los trocánteres posteriormente a la elevación redondeada que se observa en la cresta. Este es el tubérculo cuadrado. En las vistas anterior y posterior, el trocánter mayor está alineado con respecto al cuerpo del fémur en las vistas posterior y superiormente, que sobresale por encima de una profunda depresión medialmente. Vamos a encontrar a la fosa trocánteria. Esta parte del cuerpo del fémur es ligeramente convexo anteriormente. La convexidad puede aumentar de forma notable avanzando lateralmente y anteriormente si el cuerpo del fémur está debilitado por una pérdida de calcio, como sucede en el raquitismo. La mayor parte del cuerpo es lisa y redondeada, y en él se originan los extensores de la rodilla, salvo en la parte posterior, donde una línea ancha y rugosa, que pertenece a la línea áspera, es lugar de inserción aponeurótica de los aductores del muslo. Esta cresta vertical, como verán, acá les voy a presentar a la línea áspera que ya les mostré hace un rato, pero otra vez hablaremos sobre la línea áspera. Esta línea áspera es el lugar de inserción aponeurótica de los aductores del muslo. Esta cresta es vertical, es especialmente prominente en el tercio medio del cuerpo del fémur, donde presenta un labio medial y un labio lateral. Superiormente el labio lateral se continúa con la tuberosidad glútea. Esta es la tuberosidad glútea, que es ancha y rugosa, y el labio medial se continúa como la línea espiral, rugosa y estrecha. La línea espiral se extiende hacia el trocánter menor y al trocánter mayor, y luego pasa así a la cara anterior del fémur, donde se continúa con la línea intertrocánteria, un reborde intermedio prominente de la línea pectínea. Esta se encuentra extendida desde la parte central de la línea áspera hasta la base del trocánter menor. Inferiormente, la línea áspera se divide en las líneas supracondiales medial y lateral, que conducen a los cóndilos medial y lateral del fémur. Los cóndilos lateral y medial forman casi todo el extremo distal del fémur cuando el hueso se encuentra en posición anatómica. Los cóndilos están en el mismo nivel horizontal, de forma que si un fémur aislado se coloca en posición vertical con los cóndilos apoyados sobre el suelo o una superficie, el cuerpo del hueso adoptará la misma posición oblicua que tiene el cuerpo de la persona viva. Y los cóndilos femorales también se articulan en los meniscos más semilunares del cartílago y los cóndilos de la tibia para así formar la articulación de la rodilla durante la flexión y la extensión. Los meniscos y los cóndilos de la tibia se deslizan con una unidad a través de las caras inferior y posterior de los cóndilos femorales. La convexidad de la cara articular de los cóndilos aumenta a medida que desciende la cara anterior, cubriendo el extremo inferior, y luego asciende posterior inferiormente. Los cóndilos están separados posterior inferiormente por una fosa intercondilia, pero se fusionan anterior inferiormente formando una depresión superficial longitudinal de la cara patelar, que se articula con la patela. La cara lateral del cóndilo lateral tiene una proyección central llamada epicondilo lateral. La cara medial del cóndilo medial presenta un epicondilo medial mayor y más prominente, por encima del cual se forma otra elevación que es el tubérculo del aductor, relacionado con la inserción de un tendón. Los epicóndilos proporcionan también una inserción proximal a los ligamentos colaterales tibial y fibular de la articulación de las rodillas. Ahora continuaremos hablando sobre la patela. Como verán, esta parte de la patela es un hueso semimoideo. Es el mayor del cuerpo, que se forma en el tendón del músculo cuádriceps femoral después del nacimiento. Este es un hueso triangular que se localiza anterior inferiormente o superficie patelar del fémur, con la cual se articula la superficie anterior subcutánea de la patela
que se encuentra en la parte convexa. La base es gruesa y se inclina hacia anterior e inferiormente para continuarse con los bordes lateral y medial del hueso, los que convergen en el vértice de la patela que encontramos a la superficie posterior. Es lisa y cubierta por una gruesa capa de cartílago articular y se encuentra dividida por una cresta verticular en una superficie medial más estrecha y otra lateralmente más ancha. La cresta y la tracción equilibrada de los músculos vastos mantienen centrado el hueso en la superficie patelar del fémur, lo que constituye una ventaja mecánica para el cuádriceps femoral en la extensión de la rodilla. Como verán, esta patela presenta un cuerpo, presenta una base, también presenta un borde medial, también presenta un vértice, y acá en la parte anterior vamos a ver también a una cara articular medial, a una cresta vertical, también vamos a ver a una cara articular lateral, y acá también vamos a ver a un borde lateral. Bueno, eso sería todo sobre la rótula. Ahora pasaremos a hablar sobre la tibia y la fíbula. Está localizado en el lado anteromedial de la pierna, casi paralelamente a la fíbula. La tibia es el segundo hueso de mayor tamaño del cuerpo. Este se ensancha hacia afuera en ambos extremos con el fin de dar una mayor superficie para la articulación y la transferencia del peso. El extremo proximal se ensancha para formar los condillos medial y lateral. Como verán, estos son los condillos, que son las mediales, las laterales y las mediales. Estos sobresalen por encima del cuerpo medial, lateral y posteriormente formando una cara articular superior o meseta tibial relativamente plana. Esta meseta consta de dos caras articulares lisas que se articulan con los grandes condilos femorales. Las caras articulares están separadas por la eminencia intercondilia. ¿Qué quiere decir? Estas son las eminencias intercondilias. Estos se encuentran formados por dos túbulos intercondilios medial y lateral, flanqueados por áreas intercondiales anteriores y posteriores relativamente rugosas. Los tubérculos se encajan en la fosa intercondilia, entre los condilos del fémur. En las areas y los tubérculos intercondilios se insertan los meniscos y los principales ligamentos de la rodilla, que mantienen juntos al fémur y a la tibia, manteniendo el contacto entre sus caras articulares. La cara anterolateral del condilo lateral de la tibia muestra un tubérculo anterolateral de la tibia, aunque sirve de inserción distal en un denso engrosamiento de la fascia que cubre la cara lateral del muslo, añadiendo estabilidad a la articulación de la rodilla. El condilo lateral, como verán, esta parte del condilo lateral, les voy a enseñar. Esta parte del condilo lateral de la tubérculo anterolateral de la tibia, inferior a la cara articular, que sirve de inserción distal a un denso engrosamiento de la fascia, que cubre mayormente la cara lateral del muslo, añadiendo estabilidad a la articulación de la rodilla. El condilo lateral también presenta una cara articular fibular posterior lateralmente en su parte inferior para la cabeza de la fíbula, a diferencia del cuerpo. El cuerpo de la tibia, como verán, esta parte de la tibia se llama la diáfisis. Este muestra una disposición verdaderamente vertical dentro de la pierna y presenta una sección transversal, algo triangular, ya que este presenta tres caras y bordes mediales lateral, interóseo y posterior. El borde anterolateral de la tibia es la más sobresaliente. Este borde y la cara medial adyacente son subcutáneos en toda su longitud y constituyen lo que suele conocerse como las espinillas. Su cubierta perióstica y la piel que la cubre son muy propensas a la aparición de los hematomas. En el extremo superior del borde anterior, la tuberosidad de la tibia, que verán acá. Esta parte de la tuberosidad de la tibia es ancha y apisada. Es el lugar para la inserción distal del ligamento patelar, que se extiende entre el borde inferior de la patela y la tuberosidad de la tibia. Como verán, esta parte del cuerpo de la tibia es el más delgado en la unión de sus tercios medio y distal. El extremo distal de la tibia es más pequeño que el proximal, ensanchándose solo medialmente
para así formar la expansión medial, ya que se encuentra extendido inferiormente en el resto del cuerpo, formando así los malleolos medial. Este malleolo medial se encuentra en la cara inferior del cuerpo y en la cara lateral del malleolo medial. Estos se encuentran articulados con el talus y están cubiertos por el cartílago articular. Luego vamos a tener al borde interóseo. Esta parte del borde interóseo de la tibia es agudo, es ahí donde se inserta la membrana interósea que une a los dos huesos de la pierna. Inferiormente, el borde agudo se sustituye por un surco, la incisura fibular, que aloja y proporciona inserción fibrosa al extremo distal de la fíbula. En la cara posterior de la porción proximal del cuerpo de la tibia existe una cresta rugosa y diagonal, denominada la línea del sóleo, que discurre inferiormente y medialmente hasta el borde medial. La línea se forma en relación con el origen aponeurótico del músculo sóleo. Esta discurre inferiormente y medialmente hasta el borde medial. La línea se forma en relación con el origen aponeurótico del músculo sóleo, aproximadamente a un tercio de su ruta descendente por el cuerpo del hueso. Inmediatamente distal a la línea del sóleo hay un surco vascular dirigido oblicuamente que conduce a un gran foramen nutricio, por el cual pasa la principal arteria que irriga el extremo proximal del hueso y a su médula. Desde este foramen el conducto nutricio discurre inferiormente por la tibia, antes de desembocar en el interior de la cavidad medular. Ahora haremos sobre la fíbula. Como verán, esta parte de la fíbula se sitúa lateral a la tibia, a la cual está firmemente unido por la sinismosis tibiofibular, que incluye a la membrana interósea. La fíbula no interviene en el soporte del peso corporal. Su función principal es servir de inserción muscular, proporcionando las inserciones distal a un músculo de inserción proximal a 8. Las fibras de la sinismosis tibiofibular están dispuestas para resistir la tracción neta resultante de la fíbula hacia abajo. El extremo distal aumenta de tamaño y se prolonga lateralmente e inferiormente, formando así el malleolo lateral. Acá les mostraré el malleolo lateral. Los malleolos constituyen las paredes laterales de su encaje rectangular, que es el componente superior de la articulación talocrural, y en ellos se insertan los ligamentos que estabilizan la articulación. El malleolo lateral sobresale más y es más posteriormente que el malleolo medial, y se encuentra extendido aproximadamente 1 centímetro más distalmente. El extremo proximal de la fíbula consta de una cabeza aumentada de tamaño. Como verán, acá vamos a presentar una cabeza de la fíbula. La cabeza es aumentada de tamaño superior a un cuello pequeño. La cabeza tiene un vértice puntiagudo y también la cabeza de la fíbula se articula con la cara fibular de la parte inferior postolateral del condilo lateral de la tibia. El cuerpo de la tibia, el cuerpo de la fíbula está retorcido y marcado por los lugares de inserción muscular, al igual que el cuerpo de la tibia. Tiene una sección transversal triangular y presenta 3 bordes, anterior, interóseo y posterior, y 3 caras, que son las mediales, posteriores y las laterales. Acá definimos un poco más sobre la cabeza de la fíbula. Este se encuentra sobresalido a nivel de la parte superior de la tuberosidad de la tibia, ya que es semejante a una protuberancia redondeada y también es subcutánea en la cara postolateral de la rodilla. Hablemos un poco más sobre el malleolo medial. Este se encuentra en relieve del lado medial del tobillo y medialmente también el malleolo lateral es a relieve del lado medial del tobillo, también es subcutáneo y prominente. Obsérvese que en su extremo inferior es romo y no se extiende tan distalmente como lo hace el malleolo lateral. Ahora seguiremos hablando sobre los huesos del pie, ya que estos se encuentran conformados sobre los miembros inferiores de los huesos. Ahora seguiremos hablando sobre los huesos del pie. Como sabrán, los huesos del pie son el tarso, el metatarso y los falanges. En los tarsos hay 7 huesos tarsianos y en los metatarsos hay 5 huesos metatarsianos y en los falanges hay 14 falanges.
Y aunque es necesario conocer las características de cada hueso para poder entender la estructura del pie, es importante estudiar el esqueleto de este último como un todo, así como identificar los principales puntos de referencia óseos en el pie de la persona viva. En primer lugar empezaremos sobre el tarso. Como verán, el tarso presenta una parte posterior o proximal del pie. ¿Qué quiere decir con esto? Que es el retropié más medio pie. Este consta de 7 huesos: el talus, que es esta parte de aquí, el calcáneo, los cuboides, a los naviculares y a 3 cuneiformes o cuñas. Tan solo uno de ellos, como el talus, se articula con los huesos de la pierna. Como verán en esta parte del talus, a ver, les voy a mostrar. Tiene un cuerpo, un cuello y una cabeza. La cara superior, la tróquea del talus, se articula con los 2 malleolos. Este recibe el peso del cuerpo transmitiendo desmadre de la tibia y lo transmite a su vez dividiéndole entre el calcáneo, sobre el que descansa el cuerpo del talus, y el antepié a través de una hamaca osteoligamentosa que recibe a la cabeza del talus. La cabeza del talus, como verán, es redondeada y dirigida anteromedialmente. Esa hamaca o el ligamento calcaneonavicular plantar o el ligamento calcaneovanicular plantar queda suspendida a través de un espacio entre una proyección medial a modo de repisa del calcáneo y el hueso navicular que se encuentra en una localización anterior. Como verán, el talus es el único hueso del tarso que carece de inserciones musculares y tendinosas. La mayor parte de su superficie está cubierta por cartílago articular. El cuerpo presenta la tróquea superiormente y se estrecha formando un proceso posteriormente que muestra un surco para el tendón del flexor largo del dedo gordo, flanqueándose así por un tubérculo lateral prominente y un tubérculo medial que sobresale menos. Como verán, esta parte del calcáneo es el hueso del talón. Es el mayor y más fuerte de los huesos del pie, ya que transmite en la parte de la bipedestación la mayor parte del peso corporal, desde el talus hasta el suelo. Los 2 tercios anteriores de la cara superior del hueso se articulan con el talus y su cara anterior lo hace con el cuboides. La cara lateral del calcáneo tiene una cresta oblicua y la tróquea fibular que se encuentra entre los tendones de los músculos fibulares largo y corto. En esta tróquea se fija una polea tendinosa para los músculos que producen la eversión del pie. Aquí vamos a tener al sustentáculo. Acá vamos a tener al sustentáculo del talus, o también sustentáculo talar. Es el apoyo en forma de repisa de la cabeza del talus que se proyecta desde el borde superior de la cara medial del calcáneo. La parte posterior del calcáneo tiene una prominencia que soporta la tuberosidad del calcáneo. La tuberosidad del calcáneo, como verán en esta parte, presenta 2 procesos mediales y laterales de la tuberosidad del calcáneo. Solo el proceso medial contacta con el suelo durante la bipedestación. Como verán, el navicular, que está aquí en esta parte, el navicular es un hueso aplanado con forma de barco, que se localiza entre la cabeza del talus posteriormente y los 3 huesos cuneiformes anteriormente. La cara medial del navicular se proyecta hacia abajo, formándose así la tuberosidad del navicular. Como verán en esta parte, el navicular presenta el cuerpo y solo una tuberosidad. La cara medial del navicular se proyecta hacia abajo, formando así la tuberosidad del navicular, un punto importante de inserción tendinosa, ya que el borde medial del pie no se apoya sobre el suelo como si lo hace el borde lateral, sino que forma un arco longitudinal del pie, que debe sostenerse centralmente si esta tuberosidad es demasiado prominente, ya que puede presionar contra la parte medial del zapato y causar el dolor en el pie.
Luego hablaremos sobre los cuboides. Como verán acá, en la parte de los cuboides, forma aproximadamente cúbica, es el hueso más lateral de la fila distal del tarso, anteriormente a la tuberosidad del cuboides. En las caras laterales e inferiormente a los huesos hay un surco para el tendón del músculo fibular largo. Luego vamos a tener a los tres huesos cuneiformes. Los tres huesos cuneiformes, como verán acá, que hay 1, 2 y 3, que es esta parte de acá, ya que vamos a tener al cuneiforme lateral, al cuneiforme intermedio y al cuneiforme medial, ya que estos conforman los tres cuneiformes. En cambio, en la parte del cuneiforme medial, en la parte del cuneiforme medial es el de mayor tamaño y en el cuneiforme intermedio es el menor de los tres. Cada uno de ellos se articula con el navicular posteriormente y con la base del metatarsiano correspondiente anteriormente. En cambio, el cuneiforme lateral también se articula con los cuboides. Bueno, ahora seguiremos hablando sobre el metatarso. Como verán, el metatarso es una parte anterior o distal del pie o antepié. Consta de 5 huesos metatarsianos que se numeran desde el lado medial del pie en el esqueleto articulado del pie. Las articulaciones tarso-metatarsianas forman una línea tarso-metatarsiana oblicua que une a los puntos medios de los bordes mediales y laterales del pie. De este modo, los metatarsianos y los falanges se localizan en la mitad anterior y los huesos tarsianos en la mitad posterior. Primero hablaremos sobre el primer metatarsiano. Este metatarsiano es el más corto y fuerte que los otros. En cambio, el segundo metatarsiano es el más largo y cada uno de los metatarsianos tiene una base proximal, un cuerpo, una cabeza, un cuerpo y una cabeza. La base de cada metatarsiano es el extremo proximal de mayor tamaño. Las bases se articulan como los huesos cuneiformes y cuboides. Las cabezas se encuentran articuladas con los falanges proximales. Las bases de los metatarsianos 1 y 5 tienen grandes tuberosidades que proporcionan inserciones tendinosas. La tuberosidad del quinto metatarsiano, como verán acá, este se proyecta lateralmente sobre el cuboides. En la cara planar de la cabeza del 1 del primer metatarsiano que se observan los huesos sesamoideos mediales y laterales prominentes. Estos se encuentran incluidos en los tendones que pasan a lo largo de la cara plantar. Ahora continuaremos hablando sobre los falanges. Como verán, en esta parte de los falanges vamos a tener 5 tipos de falanges. Disculpen, vamos a tener 14 tipos de falanges. En el primer dedo, que sería el dedo gordo, tiene 2, que es una proximal y distal, y los 4 dedos tienen 3 falanges, cada uno proximal, medial y distal. Como verán en acá, esta es la proximal y esta es la falange distal, proximal, distal, proximal y cada uno de los falanges consta de una base proximal, un cuerpo y las falanges del primer dedo son cortos, anchas y fuertes. En cambio, las falanges del medio y distal del quinto dedo, como verán aquí, pueden fusionarse en las personas ancianas. Bueno, con esto estaría concluyendo mi presentación sobre los miembros inferiores del hueso.